Hola niños, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy yo les vengo a presentar las actividades que vamos a realizar hoy, lunes 22 de junio, en la asignatura de lenguaje. Antes de empezar a trabajar, es importante recordar lo que estuvimos trabajando la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Y la semana pasada nosotros estuvimos trabajando la estructura de un cuento. Y dijimos que un cuento tenía un inicio, que es donde se presentan los personajes y el lugar donde va a ocurrir la historia. También tiene un desarrollo, que es donde se presenta el conflicto o el problema que va a haber en el cuento o entre los personajes, generalmente es así. Y en el final se presenta la solución a este problema. También ustedes tuvieron que escribir un cuento con estas tres imágenes y lo tuvieron que volver a escribir, ya que había que arreglarlo. Muy bien, niños. Eso fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a leer y comprender una fábula y luego vamos a responder preguntas explícitas e implícitas de este. Entonces, antes de empezar a trabajar, es importante recordar qué es una fábula. Y una fábula es una narración breve del género literario. La intención de la fábula siempre es dejarnos una enseñanza. ¿A qué se refiere con esto? Que una fábula siempre nos va a dejar una enseñanza, nos va a dejar un aprendizaje, un valor, algo que nosotros podamos rescatar y después aplicar en nuestra vida, ¿ya? Las fábulas siempre nos dejan una enseñanza, siempre, siempre. Si no nos dejan una enseñanza, entonces no es una fábula, ya que esta enseñanza es una característica principal de la fábula. Esa es su intención, eso es lo que quiere lograr la fábula en el lector, en la persona que lee la fábula, dejarle una enseñanza, un valor, algo que la persona pueda aprender y aplicar en su vida cotidiana. ¿Quiénes son los personajes de una fábula? Los personajes de una fábula casi siempre son animales u objetos que presentan características humanas, como por ejemplo el habla, el movimiento, etc. ¿Qué se refiere con esto? Que en la fábula los personajes siempre son animales o son objetos que tienen alguna característica humana. Por ejemplo, nosotros los humanos, los seres humanos, hablamos, reímos, cantamos, lloramos, estudiamos, corrimos, ¿cierto? Entonces, en la fábula, muchos de estos personajes, los animalitos, los objetos, van a presentar características de los seres humanos. Por ejemplo, en alguna fábula puede haber una tortuga que hable. Nosotros sabemos que las tortugas no hablan, emiten sonidos, ¿sí? Pero no hablan. No hablan como nosotros. Pero en una fábula, en un cuento imaginario que alguien creó, sí lo va a hacer. Entonces, esto va a ser una fábula, porque tiene un personaje que tiene una característica humana. Otro ejemplo puede ser un león que va al colegio. Nosotros sabemos que los leones no van al colegio, ¿sí? ¿O sí van al colegio? No van al colegio. Los leones andan en el bosque, saltan, corren, pero no van al colegio a estudiar como nosotros. Entonces, esa es una característica humana. Cosas que solamente hacemos los humanos. Pero en la fábula, estos animalitos sí van a hacer cosas que hacen los humanos, porque es un mundo imaginario. Es algo ficticio, algo que no es real. Y por último, niños, debemos recordar la estructura de una fábula. Y al igual que el cuento, la estructura de una fábula tiene un inicio, tiene un desarrollo
y tiene un final. En el inicio se presentan los personajes, se presenta el lugar donde se va a contar la historia, se presentan algunos detalles. En el desarrollo siempre se presenta el conflicto, el problema que hay entre los personajes. Y en el final se cuenta cómo se soluciona este problema y además nos van a decir si tiene un final feliz o hay un final triste. Y ahora, niños, para poder trabajando esta fábula, vamos a hacer las actividades en nuestra guía. Y en la actividad número 2, lo que vamos a hacer es leer atentamente esta fábula. Esta fábula se llama La mujer, el zorro y el gallo y ustedes la van a tener que leer atentamente. En caso de que se les dificulte, le pueden pedir a un adulto que los ayude a leer la fábula. Cuando hayan terminado, podemos pasar a la actividad siguiente. Y en la actividad siguiente, lo que tenemos que hacer es responder según lo que ustedes aprendieron de la fábula. Responder lo que ustedes aprendieron de lo que leyeron de la fábula. Y en la primera pregunta dice, colorea a todos los personajes que aparecen en la fábula. En la fábula aparecían 3 personajes, pero 2 de estos eran animales. Ustedes van a tener que buscar y van a tener que colorear esos 2 personajes que aparecían en la fábula. En la pregunta número 2 me dice, ¿cómo se llama la campesina? Entonces nosotros vamos a tener que recordar y escribir el nombre de la campesina. Recuerden que como es un nombre, tiene que ir con mayúscula porque es un nombre propio de una persona que va con mayúscula al principio. En la tercera pregunta dice, ¿quién se robó al gallo? ¿Quién se robó al gallo, niños? ¿Fue el zorro o fue la campesina? Y ahí ustedes van a tener que responder. En la pregunta número 4 dice, ¿qué animal fue más astuto? ¿Qué animal fue más inteligente que el otro? ¿Fue el zorro o fue el gallo? Y ahí ustedes, niños, van a tener que responder. En la pregunta número 5 dice, ¿quién era el verdadero dueño del gallo? ¿Era la campesina Juana la dueña del gallo o era el zorro? Y ahí ustedes van a tener que responder. Y en la pregunta número 6 dice, ¿qué es lo más similar a una aldea? Recuerden que cuando nosotros leímos la fábula, decía que ocurría esta historia en una aldea. ¿Pero qué es una aldea? Y ahí ustedes van a tener que ver cada imagen y encerrar con un círculo lo que más se parezca a una aldea. Y por último, en la pregunta número 7, lo que van a tener que hacer ustedes es completar el texto con los sustantivos que faltan. Este texto es un extracto, es un resumen de lo que ustedes leyeron, pero les faltan algunas partes y ustedes van a tener que completar este texto con las palabras que faltan, con los sustantivos que están arriba. Por ejemplo, dice, había una vez un astuto, y sale un espacio, que se había robado un espacio de una aldea. Entonces ahí ustedes van a tener que ir completando con los animales o los sustantivos que van faltando para poder completar el texto, ¿ya? Y con esto, niños, habremos terminado. Yo los quiero felicitar porque sé que van a hacer un excelente trabajo. Pero antes de terminar, es importante recordar qué aprendimos hoy. Y el día de hoy aprendimos la fábula, ¿cierto? Dijimos que la fábula era una narración breve, es cortita, que nos deja una enseñanza, un valor, algo que nosotros podamos aprender de esta fábula, ¿cierto? Y también dijimos que sus personajes eran animales u objetos con características humanas. ¿A qué se refería esto? Que los personajes tenían características que solamente hacíamos los humanos, como por ejemplo ir al colegio, hablar, cantar,
etcétera, ¿cierto? Nosotros no podemos decir el león fue al colegio. No lo podemos decir porque la realidad no es así, pero en la fábula, en un mundo imaginario, sí puede pasar. Y por último dijimos que la fábula tenía una estructura y que su estructura era muy similar a la del cuento, que tenía un inicio, que era donde se presentaban los personajes y también se daba a conocer el lugar donde iba a ocurrir la historia. Tenía un desarrollo, que es donde se presenta el conflicto o el problema que va a ocurrir en la historia o entre los personajes, y que también tiene un final que es donde se soluciona este problema, y también vamos a visualizar si hay un final triste o hay un final feliz. Recuerden, papitos, mamitas, que cualquier duda se pueden comunicar vía WhatsApp con la especialista PIE, y en la misma plataforma nos pueden ir mandando fotitos evidenciando el avance de los niños. Espero que se cuiden y nosotros nos estaremos viendo el día miércoles para continuar con nuestras actividades. Cuídense.